Y Amalia García, senadora por Movimiento Ciudadano, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Lupita, qué gusto también aquí corriendo en el Senado con una agenda, como ya vieron ustedes, empezamos, pero intensos, desde las primeras horas en que asumimos esta nueva legislatura. Amalia, quisiera preguntarte sobre la primera mañanera de Claudia Sheinbaum, que es un tema que pues llamó mucho la atención porque se ha ofrecido una disculpa del Estado mexicano por lo ocurrido en el 68. ¿Hacía falta esto para cerrar la herida? ¿Hacía falta esto en México? Pues mira, tradicionalmente desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos y de que se haga visible cuando se ha cometido una violación que es inaceptable, que viola garantías que están no solamente establecidas en derechos humanos en nuestra Constitución, y el artículo primero es muy relevante por eso, sino también en los convenios, tratados internacionales. Me parece que es pertinente, es una herida abierta, sigue siendo una herida abierta, porque la matanza en Tlatelolco fue el Estado, no hay manera de darle vuelta a esto. Y yo creo que el hecho de que la presidenta, como uno de sus primeros acciones en esta mañanera, además el 2 de octubre, plantee la necesidad de ofrecer una disculpa es pertinente. Lo ha hecho México en otros momentos porque las víctimas han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está el caso Rosendo Radilla, está el caso Campo Algodonero, están otros más casos de feminicidios, y yo creo que es algo pertinente, es indispensable. No cerrará todas las heridas, porque después de la matanza vinieron otras violaciones a derechos humanos que se desprendieron de un contexto autoritario, brutal, de represión durante varios años, y que llegamos a conocer como el periodo de la Guerra Sucia en México. Pero me parece que es un acto positivo, sobre todo si tomamos en cuenta que es una declaración fundamentalmente, y yo así lo veo y me parece importante, de compromiso del Estado mexicano y del gobierno que encabeza la primera mujer presidenta, de respeto a los derechos humanos. Y yo desearía que este sea el inicio de otras acciones muy consistentes de fondo del gobierno de la República para cuidar, proteger los derechos humanos y para que no haya impunidad en los casos en que estos se han violado. Ahora, lo que decía Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, es que esto es un hecho que no debe repetirse. Amalia, ¿están dadas las condiciones para que esto no ocurra? Lo deseable es que no se repitiera, eso es lo deseable, pero hay una larga historia de violación a los derechos humanos cuando el Estado asume a la disidencia como un peligro para la seguridad nacional. Ese ha sido el argumento de manera reiterada en la violación a derechos humanos. Ha habido esa reiteración, y me refiero a hechos, bueno, tú me lo preguntas y yo recuerdo en este momento casos brutales, por ejemplo, el asesinato de Jaramillo, de Rubén Jaramillo y Sí. de su familia, de su esposa embarazada. Fue el ejército, fue una acción de Estado, porque lo consideraban a un líder agrario muy relevante como un riesgo, y entonces la aniquilación, ¿verdad? Y luego yo mencionaba la Guerra Sucia, Sí. y está Tlatlaya y está Ayotzinapa, y por eso es tan importante poner en el centro, junto a a esta disculpa que ofrece el gobierno de la República en voz de la primer mujer presidenta, también el compromiso de que habrá medidas puntuales de supervisión externa de la actuación de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y por eso es tan preocupante la modificación a la Constitución que se ha llevado a cabo recientemente, al artículo 13 constitucional, al artículo 129 constitucional, y yo esperaría, de verdad lo digo con mucho deseo de que suceda, que sea el inicio de una reflexión sobre cuál es la labor del poder público civil y cuáles son las tareas de las Fuerzas Armadas que deben estar acotadas. Amalia, tú conociste a algunos de los detenidos del 68, cuéntanos.
Bueno, pues conocí a muchos de ellos, algunos del 68 y otros de un poco antes, y digo a algunos de algunos años antes, porque una de las muchas causas que motivaron la movilización de los jóvenes del 68 era presos políticos libertad. Y estaban presos tanto Demetrio Vallejo como Valentín Campa. Estaban presos por haberse atrevido a expresar su crítica al gobierno de la República, cuando en esa época existía un delito que era el de disolución social, y aunque Vallejo ganó con más de 90% de los votos la dirección del sindicato ferrocarrilero, junto con Valentín Campa como líderes, los apresaron por estar en contra de políticas que implementaba el gobierno y estuvieron 12 años presos. Eso fue parte de la movilización de los jóvenes. Pedían presos políticos libertad y también hablaban de la necesidad de diálogo del poder ejecutivo, es decir, del presidente Díaz Ordaz con la sociedad, especialmente con los jóvenes, y pedían democracia. La respuesta fue el uso de la fuerza, fue la entrada del ejército a Ciudad Universitaria a detener a cientos y cientos de jóvenes y de estudiantes. La respuesta fue también entrar al Instituto Politécnico Nacional a tomar presos. ¿A quiénes conocí? Bueno, antes de que tomaran presos a los jóvenes universitarios, el grito el 15 de septiembre de 1968 en CEU lo dio Heberto Castillo, el gran Heberto Castillo, un hombre extraordinario, un genio. Él diseñó e inventó la tridilosa para las construcciones, un ingeniero reconocido internacionalmente, pero además un hombre con un gran amor a México, un nacionalista y un patriota, y fue detenido. Conocí a Pablo Gómez, conocí al Búho, conocí a muchos de los presos, algunos maestros, otros eran jóvenes, y todos presos por exigir democracia, diálogo con el presidente y libertad a los presos políticos. Pues Amalia, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por tomar la llamada. Y bueno, hablando de mujeres, Claudia Sheinbaum, que ha llegado como primera presidenta de este país, pero quienes abrieron brecha, y de las mujeres, de las primeras gobernadoras en México, por supuesto tú. Muchas gracias.